tema súper importante que tiene que ver con cómo organizar la bibliografía. Todo eso que leyeron, la idea es que lo puedan materializar después sí en el plan de tesis y en la tesis. Obviamente que nada que se lee se pierde, sobre todo en los doctorados, que nosotros tenemos que hacer una investigación original que haga un verdadero aporte a la comunidad científica. Lo primero que tenemos que descartar es que haya otra investigación exactamente igual a la que queremos hacer. Entonces ahora tenemos que hacer una segunda búsqueda bibliográfica, pero esta va a ser específica y solamente vamos a buscar una investigación igual a la que nosotros queremos hacer. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vivo de los jueves. Ya quedamos que los jueves a las 19 horas vamos a hacer los vivos una vez por semana como siempre, para conversar al respecto de las cuestiones que tienen que ver con el proceso de investigación, la redacción de tesis. Voy a estar contestando dudas en vivo, preguntas, inquietudes que tengan al respecto del momento en el que se encuentren en su investigación. Así que les doy la bienvenida, me encanta tenerlos acá y tenerlas acá. Sé que es un espacio que se aprovecha mucho, aunque a veces no se pueden conectar en vivo. Sé que después lo miran porque me hacen llegar sus comentarios, así que estoy muy agradecida por eso. Me parece sumamente valioso también que podamos encontrarnos una vez por semana para conversar, sobre todo para hacer una especie de seguimiento también de cómo vienen sus trabajos académicos, sus avances, sus dudas. Así que bueno, en el vivo de hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante que tiene que ver con cómo organizar la bibliografía, tanto en el momento de, ahora vamos a ver igual, que hay varios momentos en los que uno como investigador o uno como tesista tiene que buscar bibliografía, y también hay otros momentos en los que vamos a usar la bibliografía. Sí, son dos momentos diferentes, pero ahora lo vamos a ver. Vamos a esperar un poquito a ver si alguien se conecta. No les puedo explicar el calor que hace hoy en Buenos Aires. Creo que debe hacer, no sé, 40 grados. 40 grados debe hacer de calor hoy. Por eso, si me ven un poco colorada, es por eso. Pero bueno. También voy a aprovechar, mientras la plataforma va avisando que nos estamos conectando, voy a aprovechar este espacio para contarles que estoy trabajando arduamente en lo que me pidieron el año pasado. Ustedes el año pasado me pidieron que arme un programa para enseñarles y darles todos los tips y todos los consejos, como hago siempre, para redactar y publicar un artículo científico. En este sentido, estoy trabajando en eso y ya tenemos fecha en el que va a estar listo, así que prepárense porque en marzo van a poder estar haciendo todo lo necesario para poder empezar a pensar en publicar su primer artículo científico. Va a estar orientado sobre todo a las publicaciones en revistas indexadas, que son las revistas que les van a sumar puntos, ya sea que quieran concursar en cargos docentes o cargos en la magistratura, o también incluso el tema de las publicaciones indexadas sirve para obtener ascensos en sus puestos de trabajo, en la carrera profesional, etc. Así es algo que posiciona mucho y por eso la importancia de que puedan este año, si todavía no lo hicieron, empezar a pensar en publicar. Es algo sumamente importante. Bueno, voy dándole la bienvenida a todos los que se están conectando y los pongo en contexto. Estoy contando todo lo que se viene para este año, un poco de las novedades que vengo diciendo por historias que se viene para este año. Entonces, uno es el programa para poder redactar y publicar su primer artículo científico en revista indexada. Lo segundo que ustedes me pidieron el año pasado, pero hasta el cansancio creo, es un programa para aprender a hacer la tesis de titulación o tesis de maestría o TFM, trabajo final de maestría, depende de la universidad. Pero bueno, también estuve y estoy, la verdad que casi todos los días trabajando en eso, en armarles un programa justamente para que puedan seguir en el paso a paso de todo lo que tienen que hacer para
tener un trabajo de titulación, un trabajo final de maestría de excelencia. Como saben que a mí me gusta siempre que ustedes puedan progresar, y el progreso siempre se nota con la gente que se destaca, ¿no? Entonces, justamente por eso la idea es que puedan destacarse y recapitular todo lo que es mi experiencia de todos estos años, de todas las revisiones que hago de tesis, de todos la revisión de trabajos de maestría, las guías, las tutorías, las asesorías. Bueno, recapitular toda esa experiencia, esa trayectoria que yo tengo, para simplificarles a ustedes lo que es la tarea de hacer el trabajo final de maestría. Algo que me tenía súper preocupada, les voy a confesar, era que yo supongo que ustedes hacen o toman cursos online, ya sea en instituciones educativas o en universidades, y yo creo que una de las grandes falencias que tienen este tipo de cursos online es la falta de espacios sincrónicos donde compartir con los estudiantes, y justamente que haya un espacio de intercambio, ¿no? Que me parece que es donde efectivamente el conocimiento se comparte y donde el conocimiento puede avanzar y evolucionar, ¿no? En el intercambio. Entonces, algo que me tenía súper preocupada era, cómo... Miren que ustedes, yo pienso todo el tiempo en ustedes y en cómo poder mejorar su experiencia académica y cómo poder ayudarlos y darles más estrategias y mejores recursos para que ustedes puedan realmente avanzar en sus trabajos académicos y en sus carreras profesionales. Entonces, algo que me tenía súper preocupada era cómo incorporar este espacio de intercambio y este espacio sincrónico conmigo, justamente para que yo también pueda ver en qué estado están, cómo van con sus avances y demás. Así que, después de pensarlo mucho, este año me decidí y voy a hacer, creo que esta va a ser la noticia del año. Voy a implementar una especie de membresía donde me voy a encontrar con ustedes una vez por mes en una modalidad de taller de tesis, que va a servir obviamente para tesis de maestría, de posgrado, de especialización, tesis de doctorado. Va a ser un espacio con modalidad de taller como tienen las universidades, para justamente asegurarnos que una vez por mes nos encontramos y conversamos y revisamos avances de tesis. Si les puedo contar algo que es, creo yo, la clave que hace que haya tesistas que terminan presentando su tesis y tesistas que nunca la van a terminar, es justamente este seguimiento y esta forma de no perder el ritmo. A veces uno empieza como muy entusiasmado, muy motivado, pasa un mes, 2 meses y ya empieza como a no tomarse el tiempo de escribir, no tomarse el tiempo de buscar bibliografía, y esto hace que no puedan avanzar. Entonces, una de las grandes claves para mí, que tiene que ver con lograr el objetivo de presentar una tesis, tiene que ver con esto, con hacer un seguimiento y con tener a alguien del otro lado a quien preguntarle, a quien consultarle, tener respuestas en tiempo real. Y entonces por eso me decidí a sacar esta membresía para juntarnos una vez por mes. Y la parte más importante es que quienes tomen los cursos, los programas que yo estoy diseñando para ustedes, como el que ya está disponible y que se pueden anotar ahora y que empieza en febrero, el programa para hacer el plan de tesis, todos los planes van a incluir este espacio de membresía, ¿sí? Entonces, si ustedes se anotan en el programa para hacer el plan de tesis, ese programa tiene 2 encuentros sincrónicos ya programados, pero estos 2 programas nuevos que van a arrancar en marzo van a tener como bonus acceso a esta membresía sin cargo. Así que esto es algo que me pone súper contenta, porque sé, como les decía recién, que es la clave fundamental para que ustedes se aseguren, yo también, porque yo soy su directora de tesis, y yo también, que puedan realmente terminar sus trabajos, sus objetivos, y que puedan ir avanzando en su carrera profesional. Así que eso es algo que me pone súper feliz. Estoy trabajando en eso. La membresía va a comenzar en febrero, si no me equivoco. No les quiero mentir, pero
Porque estoy trabajando tanto que de verdad que yo no les puedo contar la cantidad de cosas que pasan por mi mente cuando me pongo a trabajar. Pero bueno, entiendo que va a ser los martes, no me acuerdo ahora si va a ser, creo que el tercer martes del mes o el segundo, pero eso bueno, pues síganme en redes, vayan estando atentos de todas las novedades porque lo voy a comentar por ahí. Pero bueno, la idea es esa, tener un encuentro mensual donde nos aseguramos poder conversar sobre los avances de tesis y que ustedes también se puedan sacar dudas. ¿Y por qué la modalidad de taller? Porque la duda que tiene una persona le va a servir a otra que está por ahí pasando por ese momento o tal vez todavía no llegó, pero le viene bien esa duda para empezar a pensar también cómo dirigir su investigación o qué cosas tener en cuenta o lo que sea. Es algo que hice en algún momento, participé en varios talleres de tesis en mi universidad cuando estaba haciendo el doctorado, así que bueno, es algo que funciona y funciona mucho, tenganme fe en esto, saben que todo lo que yo hago es para ustedes y que todo lo que implemento siempre tiene que ver con mejorar sus habilidades y potenciar sus virtudes también, ¿no? Obviamente. Voy a tomar algo porque tengo muchísima sed, hace muchísimo calor acá. Bueno, ahora sí, el tema de hoy, como les decía, es el tema de cómo organizar la bibliografía. Hay frases que yo ya adopté y que para mí son fabulosas. Una es esta que dice que hay una sola manera correcta de hacer las cosas. Y la forma correcta de hacer las cosas es de la manera que funciona, ¿sí? ¿Por qué quiero arrancar con esta frase? Porque yo les voy a dar una sugerencia siempre de cómo a mí me funciona y de cómo a mis asesorados o a mis tesistas también les funciona, ¿sí? Son cosas que yo voy comprobando a través de la experiencia que voy haciendo, pero no quita, y esto es súper importante, que si ustedes encuentran un método diferente que también les funciona, bienvenidos, ¿sí? No sé, lo que no quiero es que se limiten a probar otras posibilidades pensando que esta es la verdad revelada, ni mucho menos, porque no es así, pero sí les puedo decir que este método que les voy a transmitir y a compartir de cómo buscar bibliografía o cómo organizarla, mejor dicho, realmente les va a facilitar muchísimo la tarea a la hora de investigar. Los voy a poner en contexto. Muchos tesistas llegan a mí, a mi asesoría, a mi consultoría, ya con un tiempo bastante extenso de revisión bibliográfica. ¿Qué quiere decir? Que vienen después de 6 meses, 1 año, 4 años leyendo, ¿sí? Sin producir. Es decir, vienen leyendo bibliografía, artículos, libros, contenido, lo que sea, pero sin producir absolutamente nada. Como ustedes saben, si están haciendo una tesis o si tienen que hacer una tesis, el primer paso es el plan de tesis. Bueno, mucha gente que no ha comenzado su plan de tesis, pero que sí ha leído muchísimo material bibliográfico. ¿Esto es una pérdida de tiempo? Sí, para mí sí. ¿Por qué? Porque en 4 años ustedes se pueden recibir de un doctorado. Entonces, si ustedes me dicen, estuve 4 años leyendo bibliografía y todavía no tengo mi plan de tesis, realmente yo siento que podrían haber aprovechado mejor el tiempo. ¿Es una pérdida total de tiempo? No. ¿Por qué? Porque todo eso que leyeron, la idea es que lo puedan materializar después sí en el plan de tesis y en la tesis. Obviamente que nada que se lee se pierde. Saben que me paso todo el día leyendo. Amo la gente que se pasa todo el día leyendo. Me parece que leer, obviamente leer y el conocimiento siempre nos abre posibilidades. Entonces me parece que es una tarea fundamental en nuestra vida, les diría. Pero bueno, volviendo al tema de la puesta en contexto. Entonces, ¿sirve leer? Sí. Ahora, yo creo que sirve mucho más cuando leemos con un objetivo concreto. Y por eso, lo que me gustaría que ustedes empiecen como a pensar es ¿para qué o en qué momento estoy
y cuál es ese para qué de la búsqueda de bibliografía. Entonces yo lo que les propongo es pensar en distintos momentos de búsqueda bibliográfica y cómo ir organizando esa bibliografía. La primera búsqueda bibliográfica es una búsqueda genérica en la cual seguramente nosotros ya tenemos un tema que nos gusta, que nos apasiona, que nos genera interés, tenemos alguna pregunta que le hacemos a ese tema o alguna inquietud que tenemos sobre un tema en particular, y entonces la primera búsqueda bibliográfica tiene que ver con, bueno, meternos un poco más en ese tema, conocer cuál es la realidad de ese tema, ¿sí? Qué cosas hay, qué cosas no hay, cuáles son las soluciones que existen respecto a los problemas que existen, cuáles son las soluciones que faltan y demás. Entonces una primera búsqueda bibliográfica tiene que ver con leer sobre el tema que nos interesa para justamente la parte más importante, que es definir el tema de investigación, o sea, nuestro problema de investigación, y lo que después obviamente vamos a llamar hipótesis. En esta primera búsqueda bibliográfica, que va a ser muy general, no sé si vale la pena guardar algo de esa bibliografía. Si encontramos un texto muy importante, muy novedoso, que hace planteos relevantes, en ese caso sí les recomiendo, en el momento que estamos leyendo esto, guardar ese material. Siempre les recomiendo como tener una carpeta de bibliografía en la computadora, y dentro de esa carpeta de bibliografía poner, por ejemplo, búsqueda bibliográfica inicial, y ahí vamos a poner todos estos textos que encontramos en esta primera etapa de búsqueda. Una vez que tenemos seleccionado nuestro problema de investigación o nuestro tema de investigación, lo que yo recomiendo, y que me parece que es lo más fundamental en esta etapa, es definir la hipótesis. ¿Por qué? Bueno, porque la hipótesis en realidad es lo que nos va a marcar el destino de todo lo que vamos a leer a partir de ese momento. Si nosotros no tenemos una hipótesis definida, lo que va a pasar es que vamos a, digamos, de todo lo que vamos a leer no vamos a tener un filtro, ¿sí? Lo que hace tener la hipótesis en esta primera etapa es tener un filtro por el cual pasar esta búsqueda bibliográfica. Entonces, primera búsqueda bibliográfica general para definir el tema de investigación o el problema de investigación. Una vez que lo tenemos definido, vamos a hacer la hipótesis. Cuando tenemos la hipótesis, viene la segunda búsqueda bibliográfica. Y esta búsqueda bibliográfica es súper importante en cualquier posgrado, pero en el doctorado es fundamental. Lo aprendí de la peor manera, pero les voy a contar. Pero es fundamental. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos definida la hipótesis, ya sabemos lo que vamos a investigar. Pero tenemos que hacer una nueva búsqueda bibliográfica para determinar que no exista una investigación exactamente igual a la que queremos hacer nosotros. ¿Sí? Por esto que les digo, sobre todo en los doctorados, que nosotros tenemos que hacer una investigación original que haga un verdadero aporte a la comunidad científica, lo primero que tenemos que descartar es que haya otra investigación exactamente igual a la que queremos hacer. Entonces ahora tenemos que hacer una segunda búsqueda bibliográfica, pero esta va a ser específica y solamente vamos a buscar una investigación igual a la que nosotros queremos hacer. Yo les decía, lo aprendí de la peor manera, porque cuando empecé a hacer mi investigación doctoral, elegí un tema que me parecía espectacular, escribí unas 20 páginas, que para quien hace un doctorado sabe que 20 páginas de un doctorado es muchísimo tiempo, meses, y en determinado momento encontré una investigación, pero exactamente igual, o sea, casi lo mismo, salvo, bueno, alguna cuestión de estilo de escritura, pero era exactamente lo mismo, y obviamente tuve que replantear absolutamente todo lo que había hecho, y eso sí, realmente eso fue una pérdida de tiempo, por eso
lo que yo quiero decirles es: eviten perder el tiempo de esta forma, porque de verdad que es tiempo que pueden aprovechar de otra manera. Entonces, esta segunda búsqueda bibliográfica tiene que ver con revisar que no haya una investigación igual. Si no la hay, excelente, podemos seguir avanzando. Entonces, tercera búsqueda bibliográfica, y acá empieza a afinarse la búsqueda va a ser más precisa. Y esta tercera búsqueda bibliográfica tiene que ver con delimitar el objeto de estudio, ¿sí? Si bien nosotros tenemos ya la hipótesis, lo cierto es que hay que delimitar, hay que ponerle límites a esa investigación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo mismo, vamos a buscar bibliografía de todos los temas que tienen que ver con esa hipótesis que nosotros definimos. Pero en esta búsqueda bibliográfica, en esta tercera etapa que yo le digo, sí vamos a empezar a hacer algo sumamente importante, que tiene que ver con guardar todos aquellos documentos que no solo que nos parezcan importantes, sino que nos van a servir al momento de redactar la tesis. Entonces, volviendo a esa carpetita que yo les mencionaba hace un ratito, esa carpeta de bibliografía que tenemos que tener en la computadora, vamos a tener una primera carpeta, ¿no?, de búsqueda inicial. En esa búsqueda inicial también podemos poner todos los textos que hayamos encontrado que nos parezcan importantes cuando estuvimos definiendo nuestro tema de investigación o cuando estuvimos delimitando nuestro tema de investigación. Y ahora lo que vamos a hacer ya es más específico. Entonces, vamos a tener, bueno, esta es la sugerencia, que tengan una carpeta por capítulo de su tesis. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos la hipótesis, vamos a definir objetivos y a partir de esos objetivos vamos a poder también establecer qué temas vamos a tener que investigar. Entre paréntesis, si todavía no lo hicieron, yo les recomiendo que tomen una asesoría conmigo, porque en una hora definimos hipótesis, objetivos, les enseño cómo estructurar todo lo que es el plan de tesis y demás. Así que ya saben. Pero bueno, en esta tercera búsqueda bibliográfica, que ya es más precisa y que ya va orientada específicamente a cada uno de los temas que nosotros vamos a desarrollar en la tesis, la forma que yo les sugiero de organizarla es tener una carpeta por capítulo de su tesis. Entonces, a medida que vamos leyendo, vamos ordenando la bibliografía. Entonces, cuando llega el momento de redactar nuestra tesis, vamos a abrir nuestra carpeta de bibliografía que dice capítulo 1 y vamos a tener seleccionados todos los temas que vamos a poder incluir o que vamos a poder utilizar en la redacción de nuestro capítulo 1. Esto es sumamente fundamental y les voy a contar por qué. Les va a pasar, seguramente, si es que no les pasó ya, de leer textos que les parecen súper importantes, se quedan con esa idea, no guardan el texto en ese momento y después les prometo que es una locura volver a encontrar el mismo texto que diga eso que ustedes leyeron en su momento. La verdad que es prácticamente imposible. Me ha pasado a mí en el proceso de hacer mi tesis, de encontrar un texto, perder el texto y no poder volver a encontrarlo y quedarme como con esa sensación de qué pena que no lo pude incorporar. Entonces, para evitar esto, siempre yo les recomiendo que vayan guardando todo lo que lean y les parezca importante, automáticamente es guardar, ¿sí? Después, obviamente, en el proceso de hacer la tesis, propiamente dicho, también vamos a hacer, se podría decir, como una cuarta búsqueda bibliográfica, que tiene que ver ya con el tema en sí, específico y concreto, que estamos desarrollando en el marco de un capítulo. Para esto lo mismo, ¿sí? Podemos hacer una búsqueda específica sobre esa temática y dentro de lo que es nuestra carpeta de capítulo 1 podemos tener como subcarpetas con los temas que van a ser desarrollados en el capítulo 1. Entonces, de esta manera vamos a organizar muy fácilmente, de manera muy práctica. Vieron que a mí me encantan las formas prácticas de hacer las cosas. Esas cosas todas rebuscadas que uno no entiende ni cómo las tiene que hacer, a mí se me complica un montón y no me sirve. Entonces, esto es algo que yo les recomiendo mucho para que puedan tener toda la bibliografía organizada y sobre todo disponible al momento en que la necesiten.
se me pasa el tiempo volando. Pero bueno, algo que no les dije y que también es importante, porque si bien en la era digital vamos a usar muchos documentos digitales y los vamos a poder guardar, ¿qué pasa cuando tenemos muchos libros? O vamos a una biblioteca y usamos libros prestados de la biblioteca. ¿Cómo hacemos? Porque obviamente que no los podemos guardar. Pero sí hay una alternativa y es la siguiente. Si estamos en una biblioteca y estamos leyendo, yo me acuerdo sacaba, no sé, 10 libros, tenía 10 libros en la biblioteca mientras estaba investigando para hacer mi tesis. Obviamente llevamos o la computadora o un cuaderno para anotar y lo que vamos a hacer es tomar registro, ¿sí? ¿De qué libro estoy leyendo? Obviamente el título, el autor, la edición, y en ese registro que vamos a tomar vamos a poner en qué página, qué tema nos parece importante. Entonces, de esta forma vamos a poder completar esas carpetas que nosotros tenemos digitales con lo que va a ser la bibliografía, digamos, física que hayamos consultado en bibliotecas, o también puede ser que nos hayan prestado libros o que hayamos comprado algún libro que nos haya parecido interesante. De esta forma, por más que lo tengamos en la biblioteca el libro, sepan que es mucho más fácil y más práctico tener ese registro por escrito de en qué libro, en qué página, qué tema. Esto realmente yo creo que les va a facilitar muchísimo la tarea de organizar la bibliografía. Son las formas que yo encontré al momento de hacer mi tesis de doctorado para no perder tanto tiempo. Y bueno, los aprendizajes que hice perdiendo el tiempo, porque obviamente, ¿cómo se aprende a investigar? Investigando. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta que me quieran hacer en relación a lo que estaba comentando recién. Voy a saludar. Hola Vero. Hola Ivonne desde Brasil. Hola Paulo, ¿cómo andás? María Fernanda. Dayana, ¿cómo andás? Bueno, qué lindo verlos por acá. ¿Alguna pregunta? Bueno, gente, espero que les sirva mucho este consejo. Me pueden dejar en comentarios otro tema que les gustaría que toque en un vivo próximo. Bueno, estén atentos a las redes porque todo lo que les conté hoy al inicio del vivo lo voy a estar publicando para que tengan toda la información disponible y, como siempre, para seguir ayudándoles a que ustedes cumplan sus metas académicas y obviamente puedan seguir avanzando en su carrera profesional. Les dejo un gran saludo, nos vemos la semana que viene. Bye.